¿Qué onda? Pues yo soy Pancho, ya saben, ¿no? Y aquí estoy de nuevo. He estado ahorita pensando mucho, analizando mucho la información que ha estado alrededor, lo que hemos ido haciendo poco a poco, cómo ha evolucionado el pensamiento también mío sobre la idea de compartir, ¿no? De compartir la información que me gusta o las cosas que exploro. Y una cosa que me motivó para comenzar fue que estaba viendo una entrevista a un maestro, a un autor, investigador, historiador español que admiro bastante, que su trabajo está increíble, ¿no? Pero una de esas ocasiones, creo que viajó, no sé si a Uruguay, a Sudamérica, y le habían hecho una entrevista. Entonces, a veces uno cuando tiene cierta gente en un pedestal, ¿no? O admiras a filósofos o a pensadores, escritores, autores y todos, ¿no? Como Octavio Paz y Carlos Fuentes, los mexicanos que últimamente para mí muy resonados, ¿no? Aparte que hay muchísimos, ¿no? De Guillermo Marín, lo que es el tradicional. Pero escuchando a este maestro, a este personaje, me di cuenta de cómo a veces, aunque uno tiene un nivel intelectual, social, económico, a veces las posturas de tu mundo que te rodea o de la sociedad a la que tú sirves te transforma. Entonces escuchaba cómo estaba hablando de lo que era el origen del uso de las plantas alucinógenas o de las drogas, como le llamamos ahora, a través de la historia de la cultura y de las civilizaciones, ¿no? Antiguas. Un artículo y una información muy deslumbradora, ¿no? Muy increíble. Que siempre en las sociedades antiguas siempre hubo un balance y nunca un desequilibrio como lo que existe ahora, ¿no? Que es un nivel de crimen organizado brutal, ¿no? Pero a donde llegaba yo era el hecho de que escuchando a muchos de los que a mí me gusta ver y escuchar, ¿no? O leer, es de que hasta los mismos académicos, ¿no? que salen de universidades importantes en los países de nosotros, en Latinoamérica, o muchos que se van también a estudiar posgrados a España por la cuestión del idioma, ¿no? Que es más fácil que el estudiar en inglés y venir a universidades ya sea inglesas o americanas. Pero tenemos que comprender que las universidades son instituciones que tienen unas estructuras que están diseñadas para crear prototipos de mentalidades. Te enseñan en qué pensar, mas no te enseñan a pensar. Entonces es algo muy importante. Porque cuando uno te conviertes en un autodidacta, empiezas tú a analizar como tú crees entender. Tienes una ventaja de que no tienes las reglas o las guías, pero tienes una desventaja, no tienes la estructura, ¿no? Pero analizando eso, decía él que no había una cultura más bárbara, porque usaron el ejemplo de que el presidente de México que está ahorita había hecho hablar de que el Papa pidiera perdón a los nativos por haber sido convertidos, ¿no? A la religión, en unos casos brutalmente, pero realmente si estudias pues no fue del todo así, ¿no? Para nada. La mayoría de la transformación religiosa se llevó a cabo por la aparición de la Virgen, entonces no hubo esa transformación tan drástica como nos hacen creer. Pero también estaba hablando de cómo, por ejemplo, en el caso de pedirle al rey de España que pidiera perdón, pues son gentes que hasta la fecha, y lo escucho muchos mexicanos y latinoamericanos, siempre dicen es que los españoles vinieron y conquistaron y nos trastornaron, nos cambiaron la sociedad, pero nosotros seguimos siendo una nación
dominada por la ideología, como les decía anteriormente, es europea, pero aparte somos colonia. ¿Por qué? Porque la gente, la élite que vive en nuestros países en Latinoamérica, por lo regular son gentes que tienen, que son criollos, como decimos predominantemente, de sangre española, europea, ¿no? ¿Qué pasa? No existe esa conexión con la tierra y ese amor a la tierra americana, ¿no? Entonces, como no existe ese amor o esa lealtad a esta tierra, pues entonces ha sido una élite de Latinoamérica con una conciencia muy primitiva o muy degenerada. ¿Por qué? Porque no pueden darse cuenta que elevar la condición pobre o básica de Latinoamérica es el engrandecimiento como sociedad o el engrandecimiento como civilización. Entonces este maestro estaba haciendo la crítica de que pues, los aztecas habían sido by far, o como dicen, por muy lejos, igual que los espartacos, una civilización completamente salvaje, sanguinaria, ¿no? Que ahí estaba el hecho de que tenían muchos restos de sacrificios y que aparte practicaban el canibalismo y todo esto, ¿no? Entonces yo me he dado a investigar, ¿no? En los últimos años que he leído mucho, investigado mucho. Me he dado cuenta que también esos restos que existen, que veían en grupos, muchas veces eran colecciones, como si ahorita fuésemos al cementerio de aquí de Los Ángeles y después sacáramos todos los restos de los cementerios y pusiéramos los cráneos juntos en todo un lado y los otros y decidiéramos que a todos los sacrificaran. Es un poco estúpido, es un poco absurdo, pero puede ser. Entonces, yo viendo y escuchando, cuando entonces hizo esta aclaración de eso, me di cuenta que aunque tú muchas veces tengas un intelecto elevado, una educación amplia, una vida larga, porque ya la persona tiene una edad avanzada, pues caes en que te tocan el ego o el amor a la patria o el amor a lo que sigues. Y entonces a veces te hace decir estupideces. ¿Por qué? Porque pues es como cuando nosotros nos ofenden y lo primero que hacemos es atacar o contraatacar esa ofensa ofendiendo de regreso hacia atrás. Entonces, ¿qué son las contradicciones? Las contradicciones son que a veces nosotros lo que pensamos que es correcto es incorrecto y lo que es correcto es incorrecto. Escuchaba también otro chico de la Universidad de México, ¿no? Y que luego también fue a estudiar a España según la historia o las percepciones distintas, ¿no? De lo que fue la conquista. Y luego escucho los comentarios de gente de que, oh, sí, los españoles vinieron y nos civilizaron. Luego estaba viendo yo ahí un mexicano, ¿no? Por sus rasgos yo diría, pues, mayormente indígena, pero contemporáneo. Y decía, sí, qué bueno que vinieron los españoles porque si no estuviéramos con taparrabos. Entonces tú sabes que a veces el intelecto a veces es bien pobre, ¿no? O bien estúpido, ¿no? Entonces todos caemos en eso. Y escuchaba en este comentario el hecho de que decía, ni siquiera inventaron la rueda, imagínate qué primitivos eran. Y aparte no tenían ni caballos, no tenían ganado, no tenían borregos, no tenían nada de lo que existía en el continente americano. Obviamente era otro mundo, con otro ecosistema y con otra cadena de alimenticia, otra cadena de animales, ¿no? Lo que pueda yo decir. Entonces, ¿qué pasa? Pues igual a través de Europa fue civilizándose y fue recibiendo todos estos animales y estas plantas y estas hierbas y todo esto a través de Asia y de África hacia Europa y toda la cultura. Por eso los idiomas europeos son indoeuropeos. ¿Por qué? Porque el nivel más elevado de los lenguajes europeos tienen un origen hindú. Entonces, a veces aquí un poco más al fondo antes de abrir la boca. Y yo le digo, ¿cómo es posible, no? Con gente con un nivel tan alto. Pero, ¿qué pasa cuando tú estudias con la panza llena? Cuando tú aprendes y escribes libros de filosofía y de historia
para el sistema, para la maquinaria de poder que ahorita rige, ¿no?, el mundo. Entonces, lógico que cuando tú escribes libros que aplaude el sistema que nos tiene ahorita gobernando, pues entonces tú te alimentas de ese sistema y de esa máquina, ¿no? Esa locomotora que va llevando encima a todos los que tienen industria, y a todas las universidades y toda esta cultura y todo este conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa si tú escribieras lo contrario? No, pues decían, no, pues sería un izquierdista, un left y todo, ¿no? Que tampoco lo soy, ¿no? Porque los puedes ver unos que se aferran a tratar de llevar la civilización a hacer cosas como antes se hacían, y que dices, o sea, es estúpido, ¿no? Es ilógico. Aparte, a mí me gusta el comercio y a mí me gusta que haya oportunidad y que también exista la competencia, ¿no? La competencia en sí crea formas y energía para crear innovación o nuevas formas. La creatividad nace cuando uno tiene el deseo o la ambición o la energía para transformar las cosas. Entonces, aparte, escuchaba también a este chico, ¿no?, que decía, es cierto, vinieron los civilizados. Después estaba escuchando los comentarios, ¿no?, la gente allá abajo, oh, sí, si no ha sido gracias a ellos estuviéramos bien atrasados. Y se les olvida que los últimos 5 siglos han sido de transformación y evolución en continuidad en general de todos. Hasta en la comida se puede ver. Pero bueno, crean que es así. Entonces, una aclaración les quería hacer yo a este tipo de personas que piensan, ¿no?, que fueron los españoles. Mira, la gente que vino y quiso la transformación, así como somos nosotros, ¿no?, llegó, trabajó, se sacrificó, igual que muchos, igual que ahora lo hacemos nosotros cuando emigramos a otras naciones. Queremos una mejor vida, queremos obtener cosas mejores y entonces trabajamos. Pero entonces, ¿qué? No fueron ellos, somos nosotros en los que nos convertimos, mi familia, mi linaje vino, se arregló, se mezcló, y eso es lo que ahora soy yo. Pero todo ese trabajo arduo de 5 siglos es gracias a nosotros, no a alguien más. O sea, tiene que aclararse este punto de que no pueden estar agradeciendo a otros güeyes por allá que no tuvieron nada que ver. Bueno, me equivoco, que tuvieron que ver, pero que no tienen que ver en lo que es el presente de ahora de América. Que claro. Entonces, viendo esto, a mí me gusta mucho la cultura europea, me gusta la asiática, me gusta la historia, me gusta la cultura, y amo obviamente la cultura americana, ¿no? Y estoy hablando desde el centro de la Náhuatl, que fue la Gran Tenochtitlán, que vamos a celebrar en unos cuantas semanas, en agosto 13, la caída del Gran Templo Mayor de Tenochtitlán. Pero esa caída va a tener su resurgimiento porque somos el ave fénix. Porque la cultura de los soñadores materializadores del concepto, del logos, que es la palabra, el pensamiento, la palabra y la manifestación. Estaba hablando yo con un amigo maestro, a Montañas, y me decía, recuerda que antes que exista la palabra existe el pensamiento, la imagen. La imagen y el pensamiento son los planos, es la idea. Después se viene y uno la habla, la manifiesta en este sonido, en esta experiencia física, y después trabajamos para que se materialice, ¿no? Un edificio, una casa, una mesa, un reloj, unos pantalones, un carro, una moto, un plato, un cubierto, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que saber y hay que entender que ese sacrificio que se hizo a través de esos 5 siglos es un sacrificio que nosotros ahora tenemos que saber reclamarlo, saber contribuir, saber adueñarse de él, ser parte de él y ser parte de la transformación, de la trascendencia. No, ahora veo yo a mi hijo le puse Santiago. No, tiene 3 nombres. Porque el anterior nada más le puse uno. Y a este nuevo le puse 3 nombres. Santiago, Khalid, Amadeus. Le dije a unos musulmanes, mi hijo se llama Khalid, y me dicen, no se dice Khalid. La KH se dice Khalid. Y dijo, Santiago, hombre sabio, Khalid, inmortal en árabe.
y Amadeus, Dios amor. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente esa tradición intelectual, cultural, que nos transforma y que nos tiene que hacer ver que ahora tenemos que comprender lo que nos rodea, nuestra cultura, nuestros simbolismos, ¿no? Y ahí es donde entra la dualidad de la creación. Soy blanco, no soy negro. Pero soy blanco y soy negro. Pero soy gris. Es la integración de esos, para no seguir peleándolos, separándolos, dividiéndonos y conquistándolos, o dominarlos separadamente, o dejar que dominen separado. Si a estas personas que tienen una gran educación y escriben cosas bellísimas, ¿no? No en todos los casos, pero vamos a hablar de las personas que tienen una vida cómoda gracias al éxito de lo que han producido, gracias a la sociedad que se alimenta de ilusiones, de cosas que suenan bonitas. Porque la realidad, la verdad, nadie la quiere, o nadie la quiere ver como es. Porque a veces nada más vemos un lado, un ángulo de la realidad, ¿no? Si este es mi lado más bonito, pongo este lado para que se vea según yo, ¿no? Y si es este, hago este. Entonces, ¿qué pasa? La historia la cuentan los ganadores de la forma maquillada que hace creer en el intelecto y en el subconsciente que esa fue de la forma que se llevó a cabo, pero no. Y luego pasando a eso, pues me gusta me gusta el arte, y entonces estaba yo observando y pensando en la escultura que tienen en la península ibérica, allá en Gibraltar, la de Hércules tumbando las columnas, separando, ¿no? el África de la Europa, y él era el que separaba los mundos, y Hércules es el hijo de Zeus, y Hércules es el que ahora le llamamos Jesús. Entonces, ese Hércules que separó los mundos, que en la tradición judía podía ser ese Sansón, que Dalila le cortó el cabello y entonces fue y tumbó las columnas para destruir su templo de vanidades. Nos podemos dar cuenta que cada momento de épocas se va dando las revoluciones o las transformaciones, esas revoluciones que tratan de botar el antiguo sistema y generar algo mejor, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la emancipación del hombre ha sido muy breve, es muy nueva, es un concepto que ni siquiera el hombre de hoy, mucho menos las nuevas generaciones, tiene entendimiento de qué es eso, que nunca hemos dejado de ser esclavos. Tenemos que abrir los ojos. Hércules destruyó el mundo antiguo. Y entonces un artista español ahora hizo una escultura que ahora está en Florida. Hércules uniendo las dos columnas. Esas dos columnas que está uniendo es porque está uniendo a los mundos. Y vamos a unir Europa con América, y vamos a unir Asia con el este con el oeste. Eso es lo que nos va a poder dar una trascendencia mucho más fuerte, mucho más elevada. Pero esa escultura dicen que es la más grande que existe ahorita, de bronce. Al menos lo que leí, sin contar obviamente la Estatua de la Libertad, ¿no? Que es una diosa, o es Helios, ¿no? La diosa del triunfo y la libertad. Que en la Ciudad de México tenemos a Nike, o a Nike, o a Victoria, el ángel de la libertad, pero más bien es el ángel del triunfo, de la victoria. Estas columnas que sostienen la creación, una hace el bien y otra hace el mal, pero las dos columnas que dan el sostenimiento a esta creación, tenemos que saber cuáles son esas que están ahí. Y entonces muchas veces vemos, por ejemplo, las patrullas aquí, los automóviles de los sheriffs traen el símbolo de la estrella de David. Y ahorita, no, es que es estrella de David porque es la estrella de los judíos, y es porque los judíos antes no lo usaban, pero después se les dio de la Segunda Guerra Mundial, o tal vez un poquito más antes. Pero las iglesias cristianas católicas tenían esos símbolos siglos y siglos antes de que los usaran los judíos.
Entonces, ¿qué es esta estrella? Un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba. La comunión de lo femenino, la vagina, con la comunión de lo masculino, el pene. En la unión de esta vagina, que es el triángulo hacia abajo, y este pene, que es el triángulo hacia arriba, se crea la vida. Pero el triángulo hacia arriba, como es la fórmula del símbolo del fuego, y el triángulo hacia abajo, que es el símbolo del agua, es exactamente lo que yo decía de la relación sexual, ¿no? De la unión entre un hombre y una mujer. Porque sabemos nosotros como hombres, vemos una mujer y si está hermosa, guapa, o si está semidesnuda, se nos para el músculo más fuerte que existe en el cuerpo. Pero a las mujeres no son visuales como nosotros, que sea una pinche reacción así. A las mujeres son como el agua. Nosotros como el fuego, nos prendemos rápido. Las mujeres como el agua, uno tiene que subirle la flama y poco a poquito se va calentando hasta que se caliente. Ya cuando hierve, por eso ya pueden tener multiorgasmos y expandirse cabrón, y nosotros si explotamos ya nos llevó la chingada. Todos, porque hay maneras de guardar la respiración, como decía André, y entonces darle y bajar toda esa fuerza, toda esa energía del éter, como decía Tesla, esa energía que existe en el oxígeno, o esa de Oyuku, y empiezas a hacer la bola de energía y te la metes aquí, no sé, no mames, te vuelves Hércules. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Entonces, esta estrella de David, que es el símbolo que usan los sheriffs en las puertas de sus carros, es porque David es el dios de la guerra, porque es el que fue y limpió los filisteos y mató a Juan de la chingada ahí para tomar el reino que Jehová le dio. Que otros piensan que pues, Jehová es el dios de la guerra más cruel, y otros pues, es nuestro Dios Salvador. Yo pensaría que si es el mismo, por lógica, tendríamos que tener un poco de cuidado en lo que hablamos ahora, ¿no? Porque tanto los judíos que somos los escogidos, cosa que la J no existía hace 500 años, le heredamos de los árabes, el Ja, ¿no? Tiene que tener unas consecuencias el cómo nosotros ahora nos manejamos. Porque si sabemos que te sales de la caja y te van a romper tu madre, el Señor. ¿Okay? Esos símbolos que también existen en las patrullas en México, que son unas estrellas de 7 puntas o 8 puntas, otros es el símbolo del ángel Metatrón. ¿Quién es Metatrón? El ángel de la muerte, cabrón. El acribillador. El exterminador. Lo dicen, no, pero es un ángel. No, es que hay ángeles misericordiosos y hay ángeles culeros, que su trabajo es romper la madre. Entonces, cuando esta gente está pensando en que hablé con mis ángeles y me protegen, que es cierto, pues también no saben que hay ángeles que vienen y hacen la transformación, hacen el cambio, ¿no? Así como Pancho Villa y su ¿cómo se llamaba ese brazo derecho? Bueno, Ángeles era el intelectual y el otro era el Fierro, ¿no? Que era su matón. O sea, sí, nosotros tenemos esa. Pues hablando ahorita de lo que son las columnas, por eso la columna de la bandera de la Nueva España que teníamos, el Plus Ultra, y por eso escogí ese nombre de Plus Ultra, porque me gusta que más y allá y más allá, puta madre, ¿no? Es porque vamos a llevar a cabo esta transformación. Esa transformación que comienza con el intelecto, con la manera que percibimos las cosas. Estaba pensando ya antes de venir como esto. Tú puedes ver esto y si lo ves de un solo ángulo vas a decir es un cuadrado. Pero si lo paso de ángulo ya es un triángulo, ¿ya? Una pirámide, o un rombo. Entonces todas estas figuras existen dentro de una sola. Si nos damos cuenta, nosotros para poder analizar y comprender muchos ángulos de la vida tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque nosotros tenemos una tradición tan fija y juzgamos las cosas
tan lineal que entonces no podemos darle la vuelta a las cosas para verlas de otro ángulo y liberarnos. Esto mismo que pasó fue el día de celebrar a Santiago de Compostela. Cayó en su día, un día muy sagrado. Acá en América ya nada más algunos como Santiago de Querétaro, Santiago de Chile, Santiago de Cuba y muchas ciudades que tienen el nombre de Santiago, ¿no? Por muchos valles y pueblos y todo, ¿no? Pero a veces no reflexionamos en los nombres. Entonces el hecho de que Santiago era el hermano de Jesús y junto con María, la mamá de Jesús, llegaron a la Ibérica, a Tarcesos, como se llamaba antes ahí, el sur de España, a predicar, y se hizo la transformación y la visión, porque tenían que llegar al final de la tierra para poder trascender el non plus ultra, el mar que el tenebroso. Ya estamos en California. ¿Por qué hablo yo de esto? Hablo de esto porque ahora que estamos aquí en California tenemos que despertar y saber el hecho de por qué esta tierra se llama como se llama y todo el trabajo y todo el sacrificio que se ha llevado a cabo. Tenemos que empezar a despertar. El nombre California se aparece por primera vez en un libro que escribió García González de Montalvo, Amadís de Gaula. Le llaman esto como que es el libro de la dinastía de los Trastamaras. Supuestamente apareció a finales del siglo XV, bueno, 1495 o 1500. Interesantemente, todos los conquistadores tenían esta idea y esta ideología de Amadís de Gaula al venir a América. Entonces, esto no es nada más una novela. Es bueno, sí, es la Divina Comedia, como decía Dante Alighieri. El infierno, purgatorio y paraíso. California aparece ahí y se me hizo sumamente alucinante el hecho de que el que descubrió California, que lo envió Antonio de Mendoza, escultura que existe en la glorieta de Morelia, tomaba el camión cuando estuve ahí, lo mandó él cuando habían mandado de regreso a Hernán Cortés a España, o sea que lo quitaron porque Hernán Cortés quiso buscar esta parte y se quedó ahí en Guaymas y en la Peña de Santiago. Entonces cuando lo mandan para allá y lo retienen en España, el virrey de Nueva España manda a Juan González Cabrillo a descubrir California. Qué interesante, Juan González Cabrillo, igual que García González de Montalvo, el mismo que escribió sobre esta historia. Al llegar a Riverside, que ahora le llaman en el cerro de Ruby Dogs, donde conocí al sol, donde me iluminé, donde se manifestó el hoyo negro que existe dentro del sol y expandió la conciencia y la locura. 1541 llega, 28 de septiembre, me acuerdo muy bien, obviamente porque es el día de un cumpleaños, pero de ese año le ponen San Miguel a San Diego, ahora se llama San Diego de Alcalá. Ese reino que nosotros, no es de que lo van a venir los ángeles, bueno sí, ¿no? Porque son los mensajeros, pero es gente, a construir un nuevo mundo. ¿Quién está construyendo el mundo? Nosotros hemos construido un nuevo mundo por 500 años. Ahora es un nuevo mundo. Ahora vamos a construir otro más nuevo y tiene que ser mejor. ¿Qué es mejor? Estar conscientes de todas estas transformaciones. Entonces les hablaba de ese lugar que vino a buscar Juan González Cabrillo. Aquí, cerca de donde vivo yo, se llama Riverside y es el downtown Riverside, la ciudad de Riverside, quiere decir el río al lado del río. Hay un cerro en medio pequeñito de todo el valle. Y ese cerro ahora se le llama Ruby Dogs. El Ruby Dogs es porque este personaje que recibió
este derecho de la herencia por medio de la Iglesia Católica, que les dieron los derechos para toda la tierra, y él tomó ese y entonces le pusieron su nombre. Supuestamente era un canadiense, el apellido de origen francés. Rubidoux es interesante porque es como decir dulce rubí. Qué bello. Que es el nombre de Lucifer. Dulce rubí. Para los que entienden la simbología. ¿Por qué? Porque es el portador de la luz, porque es el que nos trae la luz. La luz es el conocimiento, la liberación, la emancipación de la humanidad y del intelecto. Unamos las columnas. Seamos la tercera columna. Veamos el trasfondo de los símbolos para poder despertar de este sueño letargo que tiene apendejado a todo el mundo con una ilusión estúpida, que nada más trabajan, van a su casa y se la pasan bien, no se preguntan ni siquiera qué puto significa su nombre. Despertemos ya. Nos vemos la próxima.